desarrollando en el Distrito de Jesús y para participar de un curso de capacitación el día de mañana en la Universidad Nacional de Cajamarca. Con él vamos a hablar de estos temas y de otros también que están en agenda. ¿Cómo está, ministro? Buenas noches y le agradezco por estar en el programa. Muy buenas noches, Ronald. Como siempre es un gusto estar aquí en Esto es Prensa y después de algunos meses regreso a Cajamarca para supervisar y desarrollar actividades propias del Ministerio. Vino usted cuando estábamos en el fenómeno del Niño Costero y gran parte del norte del país se estaba destruyendo por las lluvias. Piura, Lambayeque, parte de Cajamarca también se vieron afectadas. Y tengo entendido que usted viene por el programa Trabaja Perú, que está construyendo una defensa ribereña en el Distrito de Jesús. Cuéntenos un poco al respecto. Efectivamente, Ronald, la vez pasada que estuvimos aquí en Cajamarca estábamos en pleno problemática climatológico que afectó tanto a Cajamarca y a otras regiones del país, declarándolas en emergencia inclusive. A partir de ahí se fortalece el programa Trabaja Perú. Es un programa que nosotros tenemos a nivel nacional con el Ministerio de Trabajo, fomentando empleo temporal para mano de obra no calificada en conjunción con los gobiernos locales para obras comunales, que en particular amplió presupuesto para atender circunstancias vinculadas a la emergencia. En general, Trabaja Perú en la región de Cajamarca este año va a haber desarrollado a lo largo del año 25 intervenciones importantes, generando más de 1.400 puestos de trabajo temporal en la población más necesitada, con una inversión que supera los 5 millones de soles. Particularmente el día de mañana voy a visitar una obra en ejecución, que es la creación de la defensa ribereña en la quebrada Chilala, Caserío La Guayila, en Jesús, en Cajamarca, en las afueras de Cajamarca. Eso es como una política de prevención ante nuevas lluvias que se avecinan a partir de noviembre. Ministro, aprovecho para preguntarle sobre esta ley que se aprobó de la reconstrucción con cambios, que es para todo el norte y que ya tiene algunos cuestionamientos. ¿Cuál es el análisis que usted tiene de la situación? Hemos visto respecto a las casas prefabricadas que están sobrevaloradas, la población reclama que los trabajos no se están haciendo a tiempo, que en política de prevención seguimos en cero y que las nuevas lluvias vienen pronto y que probablemente tengamos consecuencias tan o peores como las que hemos vivido. Es un tema bien importante el que mencionas, Ronald. Primero, tenemos que saber diferenciar las etapas que hemos vivido a partir de la problemática climatológica en 12 regiones del país que fueron declaradas en emergencia. Lo primero fue atender la emergencia. En ese momento lo que se hicieron fueron obras de salvataje, de apoyo inmediato a la población, obras trabajando de la mano con los gobiernos locales para aliviar la crisis que vivían las personas que vieron sus viviendas o sus sembríos o sus servicios públicos afectados de manera inmediata. A partir de ahí empezamos una etapa de rehabilitación. Una vez superada la emergencia, la rehabilitación, por ejemplo, implicó obras de Trabaja Perú, de prevención, de descolmatación de cauces, de limpieza de riberas, para que la población pudiera recobrar paulatinamente una pseudo normalidad en su vida. Se habilitaron colegios, postas médicas, y ahí es donde entra la vivienda temporal, que es lo que primero que tú has mencionado. Es un programa que da apoyo a las personas que perdieron su vivienda, que estaban en albergues, digamos, que se habían montado ante la emergencia y que requieren tener una vivienda digna, temporal, hasta que se construya en la etapa que ya estamos ingresando de reconstrucción, las viviendas definitivas que van a aliviar esa problemática. Lo que ocurre es que es un tema muy delicado, sensible, porque estamos hablando de atender a poblaciones que se vieron afectadas por el fenómeno del Niño Costero. Estamos hablando de un presupuesto íntegramente para estas poblaciones que fueron las más dañadas. La revista Sábado de Nicolás Lucar y ayer Panorama han sacado reportajes señalando que estas viviendas están sobrevaloradas, que realmente con un material de mejor calidad deberían costar alrededor de 6.000 soles, pero que estas cuestan entre 12 y 15.000 soles. Da la impresión de que se estarían robando el dinero. ¿Cómo le explicamos esto a la población? El ministro de Vivienda y Saneamiento, Edmer Trujillo, ha salido con mucha precisión a aclarar esta situación. El costo de las viviendas es efectivamente en promedio de 10.500 soles. Y el material que se ha utilizado es un material perfectamente viable que permite proteger a la familia en el periodo de transición hacia una vivienda definitiva que evidentemente será construida con material noble. Aquí estamos hablando de viviendas temporales, de buena calidad y que tenemos que atender con mucha celeridad porque tenemos
decenas de miles de familias que han sido perjudicadas y que están sin vivienda en este momento. Y por Pero lo tanto, la celeridad no creo que tenga que significar desorden y corrupción. Se Sin lo duda. pregunto si el proceso es transparente, porque repito que es un tema sensible. O sea, tenemos un gobierno que ha dicho que va a luchar contra la corrupción y cada vez que salen este tipo de denuncias y no son explicadas adecuadamente, la gente se queda con ese pensamiento. sin duda, eso es totalmente correcto y válido, Ronald. La celeridad no puede ser contraria a la transparencia ni al servicio adecuado a la población. El ministro ha explicado el proceso mediante el cual se han concursado estas casas, mediante el cual técnicamente se han validado las especificaciones que ellas tienen y cómo perfectamente cubren una transición entre una etapa de emergencia y una etapa de vivienda definitiva. Aquí tenemos que entender que no son viviendas permanentes, que son viviendas Son temporales provisionales. y que tienen un costo acorde con el mercado. Él ha demostrado, inclusive con documentos, cómo ha sido el proceso de licitación y cómo lo importante es que se puedan abastecer rápidamente las viviendas para atender a poblaciones que lamentablemente todavía viven en albergues. Entonces, creo que el ministro ha sido preciso, seguramente. Tienes razón, tiene que comunicarse más ampliamente esta situación para aclarar las dudas que pueden surgir de la población o de sectores del periodismo. El congresista Gilbert Violeta ha salido a dar declaraciones esta tarde y ha dicho de que van muy lento. Él ha reconocido que en la reconstrucción hay cosas que están fallando y que las poblaciones no están siendo atendidas en el tiempo que se había previsto. Yo no sé si Pablo de la Flor está haciendo un buen trabajo en ese sentido, tal vez usted como ministro tenga mayor conocimiento, pero en Piura y Chiclayo es donde más protestas han habido de la población que cree y siente que no han sido atendidos. Tanto así que el alcalde de Chiclayo, David Cornejo, les ha dado plazo hasta el 31 de agosto. Si no es así, dice que va a salir con toda su población a las calles a reclamar. A ver, el trabajo se viene haciendo intensamente. Yo fui encargado por el presidente de la República de tomar como coordinador la región de Tumbes. Por ejemplo, conozco muy a fondo esa situación. He estado reunido en todos estos días con las autoridades de Tumbes y también con el señor Pablo de la Flor, con quien me he reunido particularmente no solamente para ver las obras que van a ser construidas o reconstruidas en Tumbes y ver el presupuesto asignado, sino también revisar el proceso para ver cómo acelerarlo. Pablo de la Flor ha salido públicamente y me consta, porque yo he estado en varias reuniones con él, recorriendo las regiones, conversando con las autoridades, priorizando las obras y definiendo el cronograma económico y de accionar a partir del mes de septiembre. Él este mes de agosto se ha comprometido a tener el plan cerrado y aprobado en Consejo de Ministros, que luego será expuesto ante el Congreso de la República para iniciar ya de inmediato las obras de reconstrucción, que van a totalizar más de 23.000 millones de soles en las regiones afectadas y va a tomar un tiempo, él ha manifestado, entre 2 a 3 años de conclusión. Ahora, antes de eso, se ha asignado un presupuesto que supera los 1.400 millones de soles a las regiones que ya lo han venido recibiendo para obras de prevención inmediata para prepararnos mejor ante una eventual crecida de las lluvias y de los ríos y quebradas ahora que va a empezar la época de lluvias en pocos meses. Por lo tanto, estoy de acuerdo con el congresista Violeta en que debemos hacer más rápido las obras. En eso estamos. Parte de ello tiene que ver con lanzar el puntapié inicial de la reconstrucción que esperamos se dé a partir del mes de septiembre, porque a mí como ministro de Trabajo lo que más me interesa es que esto permita también generar empleo. Así es. Y eso es lo que requieren estas regiones. Hay un trabajo muy diligente y estamos de acuerdo en buscar acelerar las obras lo más posible. Eso nos va a ayudar a reactivar la economía, que hoy día se dio una conferencia de prensa por el ministro de Economía y Finanzas, Fernando Zavala, indicando que nuestra economía en junio ha crecido a un ritmo de 3.5%, es importante, pero impulsado por la minería y la pesca. Ha habido un repunte del sector construcción, pero señalan que esto requiere también de otro tipo de actividades y trabajos que se tienen que hacer en ese sentido. Ha salido una encuesta sobre le quiero consultar de Ipsos, donde el presidente tiene el 29% de aprobación y hay un gran número de peruanos que desaprueban lo que está haciendo. Tal vez por lo que ocurrió con el fenómeno del Niño, de repente no se hicieron los cambios de ministro que se esperaban para el 28 de julio. Y a esto le sumamos la huelga de los maestros y de los médicos, que bueno, ya terminó la semana pasada, pero con los maestros no podemos. Tengo entendido que desde su sector se declaró la huelga de los docentes ilegal y que deberían empezarse a darse los descuentos y tal vez hasta los despidos.
Los maestros han contestado que con amenazas o sin amenazas van a seguir en su medida de lucha. Y me pregunto si la ley se aplica o no se aplica, si la norma la cumplen o no la cumplen, o simplemente es una advertencia o una amenaza desde el gobierno central. A ver, sobre la huelga de el sector de magisterio, es un tema evidentemente que está impactando de manera negativa en un servicio público vital para la nación, sobre todo para los niños y los jóvenes que hace ya algunas semanas están sin clases de manera regular. Aquí en Cajamarca, por ejemplo, no se reanudan las clases. Efectivamente, y lamentablemente no solamente Cajamarca, sino otras regiones también, a pesar de que me consta particularmente el gran esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Educación para acercar los planteamientos de los distintos sindicatos a nivel regional del país y del Sindicato Central de Trabajadores de la Educación hacia una mejora económica que se ha adelantado ya para este mes de diciembre y también para una mejor precisión y apoyo al magisterio en torno a las evaluaciones que vendrán más adelante. Creo que una problemática que se ha generado ahí particularmente tiene que ver con el fraccionamiento de las dirigencias sindicales en el magisterio. Es muy difícil negociar en conjunto con muchas regiones que a la vez están pidiendo y reclamando determinadas coyunturas nacionales y regionales. La ministra con su equipo viene haciendo un esfuerzo enorme para poder atender esos requerimientos dentro de una razonabilidad, entendiendo que los planteamientos de los profesores pueden ser válidos, pero que todo tiene que hacerse de una manera gradual. Pero ya fueron atendidos por el propio presidente de la República, o sea, gran parte del pliego de reclamos ya fue atendido, el piso salarial en 2.000 soles, que no sean las evaluaciones sin antes haberlos capacitado, pero a pesar de eso tenemos un grupo que se resiste. Entonces, vamos, probablemente haya otro tipo de factores que no permiten que ellos vuelvan a clases. Se habla mucho del Movadef, de Sendero Luminoso detrás de todo esto, han salido reportajes sobre en ese sentido. Y quisiéramos ver si las normas se cumplen, porque si las leyes están dadas, hay que aplicarlas. Si dice que un docente que falta 3 días a una institución tiene que ser despedido, hay que empezar a despedir, o tienen temor a la reacción que haya luego. Yo creo que la ministra ha sido muy clara al respecto. Y acá yo como ministro de Trabajo, si bien el sector público laboral no depende del Ministerio de Trabajo, que tenemos que ver con la actividad privada, pero depende de cada uno de los sectores, yo sí quiero dar algunos lineamientos aquí que creo que aplican perfectamente. ¿Ya? El derecho de la sindicalización y el derecho de la huelga del trabajador es un derecho constitucionalmente fijado que nosotros defendemos y aplaudimos, y que está normado por legislación específica al respecto. Por lo tanto, los trabajadores tienen que tener la certeza y tranquilidad que en nuestro país, cuando las huelgas tienen asidero, cuando se cumplen con los requerimientos formales y legales, se va a hacer respetar ese derecho de los trabajadores porque es inherente a la posibilidad de mejorar condiciones laborales. Ahora, toda huelga, improcedente, ilegal, legal o procedente, toda huelga implica naturalmente que día no trabajado es día no remunerado. Esa es la naturaleza de una huelga. Debería ser así. Debería ser así y no ha venido siendo porque los gobiernos regionales en su gran mayoría no han cumplido con esa obligación que tienen de, si no ha habido un servicio efectivamente brindado, pues no se puede pagar esa remuneración. Ayer hemos visto, Ronald, cuando el Contralor General de la República ha hecho una entrevista a nivel nacional en el diario El Comercio, y le han preguntado al respecto y él dice que ya inició el proceso de Contraloría para ver qué gobiernos regionales no han cumplido con ello, porque sería una falta muy grave no tener trabajadores públicos que no han brindado el servicio pero que han cobrado por ello. Ahora, nadie quiere despedir a los profesores. La misma ministra ha sido muy clara en decir que eso sería una situación extrema que queremos evitar. Por lo tanto, ella ha hablado de una fecha importante que es esta semana para que se reintegren a sus labores y para que a partir de ahora efectivamente si no asisten, no solamente serán descontados los días no trabajados, que eso es evidente que se tiene que hacer, sino pueden correr el riesgo de una sanción administrativa mayor. Entonces confiemos que no lleguemos a ello por bien de los profesores y por bien de los alumnos. Premios sindicales y si eso puede estar generando una incertidumbre en torno a la huelga. Porque el 13 de julio, ministro, perdón que le haya cortado, hubo una reunión de la ministra con el CEN, que se supone que es quien representa a todos los maestros a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la ley, ya se conversó con quién se tenía que hablar. Y ahí se llegó al mismo acuerdo que semanas después el secretario regional del SUTEC del Cusco volvió a ratificar. Los 2.000 soles a partir de diciembre, las capacitaciones antes de la evaluación para los docentes y todo lo demás. Es lo mismo.
Me imagino que el señor Castillo, que es de Cajamarca, de Chota, para ser exactos, también quiere organizarse para lo mismo. ¿No le parece que estamos siendo muy repetitivos y acá estamos obedeciendo ya a caprichos dentro del propio magisterio y probablemente hasta caprichos políticos de gente que quiere desestabilizar al país? Yo sí creo que estamos girando sobre el mismo eje reiteradas veces, porque creo que la ministra de Educación y su equipo han mostrado ya con hechos contundentes y acuerdos firmados la voluntad de llegar a una conclusión de esta huelga. Ahora, ¿qué está ocurriendo? En este momento, de acuerdo a la legislación laboral del sector público, el sindicato que representa a la educación nacional es el SUTEP Central, ¿correcto? Hay movimientos regionales que están cuestionando ello. Eso se puede, a través del propio procedimiento que establece la ley, establecer mecanismos para que si eventualmente los profesores quieren hacer cambios, los puedan hacer democráticamente. Lo que está ocurriendo ahora es casi como una rebelión de las regiones indisciplinadamente, que está generando conflictos que están siendo difíciles de solucionar, porque claro, se llega al acuerdo que originalmente se pactó de los 2.000 soles para diciembre y tenemos regiones que ahora plantean 2.800 soles. Así va a ser muy difícil poder llegar a satisfacer a todos. Cada uno pide una cosa diferente. A ver, Lambayeque, Huánuco, Lima Provincia se sentaron con la ministra y firmaron un acuerdo. Sin embargo, estas dirigencias y estos acuerdos han sido desconocidos. Lambayeque es un ejemplo. No ha reanudado clases. Entonces, ¿quién los representa? ¿Con quién hay que hablar? Hay que ordenar un poquito la casa adentro también, y sin duda hay intereses sindicales que están aquí en juego. Por eso es que hay que perseverar en el diálogo y hay que ser, acceder en lo posible a los requerimientos de los profesores, como ya ha hecho la ministra de Educación, pero luego sí ser firme en torno a aquello que, si no hay trabajo, pues no hay remuneración. Y si reiteras en eso, eventualmente habrá una sanción mayor. Y algo que ha llamado la atención de la prensa es la decisión del presidente de la República a conversar con los maestros, como que quitándole la oportunidad a la ministra de resolver el problema. Se supone que el presidente siempre va a ser la última instancia. El presidente conversó y la huelga no se levantó. ¿Qué sigue ahora? El presidente tuvo la mejor intención para poder acercar a los trabajadores en huelga a una solución pacífica, democrática y rápida. Esa intervención del presidente no tuvo el eco esperado en algunas dirigencias regionales, en otras sí surtió efecto y hemos logrado levantar las huelgas en regiones importantes como Cusco, por ejemplo. Que fue la que empezó todo. Efectivamente, entonces confiemos que ante esa apertura que el propio presidente ha tenido, que continúa el primer ministro y que continúa la ministra de Educación, podamos esta semana tener avances concretos para que podamos, sobre todo lo más importante, Ronald, que los niños y jóvenes regresen a las aulas, no pierdan el año escolar. Ustedes también van a poder plantearle algunas inquietudes que el ministro estoy seguro va a absolver. Ministro, cuéntenos un poco de este curso de capacitación que se va a dictar mañana. Bueno, siguiendo la línea del programa de jóvenes productivos, empleabilidad de los jóvenes a nivel nacional, mañana en la universidad vamos a inaugurar un curso para 225 jóvenes preseleccionados de las zonas más necesitadas de Cajamarca para prepararlos en distintos oficios que le puedan generar una empleabilidad relativamente rápida y efectiva, como asistentes de ventas, asistentes de marketing, cocina, técnicos en almacenería, auxiliares de caja, comerciales de ventas, etcétera. O sea, una serie de capacitaciones que pueden tener una empleabilidad rápida en Cajamarca. Y también vamos a lanzar un programa para 120 jóvenes emprendedores que tienen ideas de negocio que requieren ser evaluadas y apoyadas para que puedan ingresar al mundo laboral, no a través de un trabajo dependiente necesariamente, sino también a través de un emprendimiento individual o grupal que les permita generar un autosostenimiento. Ahora, ¿qué tipo de jóvenes son los que pueden participar? Porque imagino que hay toda una preselección. Sin duda, las direcciones zonales del programa Jóvenes Productivos hacen una preselección, son jóvenes básicamente de los sectores más necesitados, de extrema pobreza o de pobreza vigente en Cajamarca y que realmente demuestran tener condiciones para poder salir adelante y lo que les faltan son oportunidades. Esa preselección se hace con mucha rigurosidad. Una vez seleccionados ya se les apoya con orientación vocacional,
con capacitación para el aprendizaje y luego ya directamente con los cursos y luego finalmente empalmamos con bolsas de trabajo que permiten que una proporción importante de ellos tenga un empleo relativamente rápido. ¿Y esos oficios van a ser dictados a través de alguna universidad, instituto? ¿Cómo se va? Son convenios que se hacen con instituciones regionales o locales. En este caso es un convenio con la Universidad de Trujillo que viene con especialistas a dictar los cursos y para los jóvenes son cursos totalmente gratuitos. Es interesante capacitar a los jóvenes, pero la generación de empleo en Cajamarca no es muy buena. Creo que a nivel nacional he visto una estadística del optimismo de la gente al ver si el próximo año van a encontrar empleo y el 64% señala que probablemente sea mucho más difícil encontrar un puesto laboral. ¿A qué cree usted que se debe esto? Son varias las razones, Ronald, y tenemos que trabajar para poder ir resolviéndolas. Primero, el crecimiento económico de la región Cajamarca es muy débil. Las cifras del primer trimestre de este año, a nivel nacional el país sufrió con un menor crecimiento económico por el fenómeno del niño costero, como todos sabemos. El país creció solamente 2% en ese trimestre. Sin embargo, Cajamarca estuvo aún peor. Cajamarca tiene un decrecimiento de la economía regional de cerca de 3% en ese primer trimestre que se suma al 2016 y al 2015, donde también la economía de Cajamarca cayó en aproximadamente 3% entre los 2 años. O sea que tenemos una acumulación de más de 2 años de caída económica en la región. ¿En virtud a qué? A que los sectores que generan más crecimiento en la región, que generan más empleo, han estado relativamente débiles, como por ejemplo el sector extractivo, el sector turismo, el sector de comercio en muchos casos, la minería efectivamente, y agricultura, ganadería y otros servicios no han podido compensar esa caída importante en los sectores que he mencionado. Entonces tenemos una problemática de menor crecimiento económico y una problemática también de menor generación de empleo formal. Cajamarca tiene un nivel de empleabilidad informal de los más altos del país, por encima del 85%, cuando a nivel nacional ese promedio está en 70%, que igualmente es muy elevado, pero en Cajamarca es muy alarmante. O sea que de cada 10 solamente 1,5 es el que tiene un puesto de trabajo formal. Y si vamos a los jóvenes, que es una preocupación que tenemos en el Ministerio de Trabajo, principalmente la empleabilidad de los jóvenes, estamos cerca de 90% de informalidad. Por eso es que tenemos que trabajar con las autoridades locales, con las instituciones de capacitación y formación en el trabajo y también modificar legislación a nivel nacional para fomentar la formalización laboral. Tenemos una ley de fomento al empleo juvenil en el Congreso de la República que busca ayudar a los jóvenes para que tengan empleo formal con todos sus derechos y que esperemos sea aprobado en esta próxima legislatura que ya está empezando. Más que el sector público, la inversión privada genera empleo, pero en Cajamarca la inversión privada se ha ahuyentado a raíz del conflicto Conga. No ha habido manera de restablecer tal vez la estabilidad social en Cajamarca. Se han prometido proyectos importantes desde el gobierno central como la presa El Chonta, que esperemos pronto se realice, pero al mismo tiempo hay proyectos importantes que están esperando, como Michiquillay, el propio Conga, La Granja, que significarían para Cajamarca alrededor de 23.000 millones de dólares de inversión. ¿Qué políticas cree usted que se deberían emplear en ese sentido? ¿Cómo podemos empezar a destrabar este tipo de proyectos? Hay 2 frentes que yo creo que se tienen que trabajar. Uno es apoyar más a la comunidad, a las poblaciones de Cajamarca. A través del adelanto social. Efectivamente, el adelanto social que ya se ha iniciado en Cajamarca implica, desde fines del año pasado y sobre todo a lo que viene para adelante, implica una mayor inyección de obras públicas para cerrar brechas en servicios sociales básicos para la población: agua, saneamiento, educación, salud, vías de comunicación. Ese adelanto social en Cajamarca viene ya generando un inicio de acercamiento a la población que es muy importante para, como digo, corregir errores pasados en donde Cajamarca generaba producción y riqueza para el país, pero no recibía mayores obras a cambio. Eso se tiene que corregir, ya se viene haciendo. Por otro lado, tenemos que destrabar proyectos efectivamente que están en este momento en compás de espera. Tenemos el liderazgo ahora de la ministra Cayetana Aljovín en el Ministerio de Energía y Minas. Ella tiene por norma ser muy expeditiva con sus análisis y promover el crecimiento económico respetando los temas ambientales y respetando los derechos de las comunidades que están involucradas
en este tipo de inversiones, pero sobre todo buscando acelerarlas para generar bienestar en esas poblaciones. Entonces, tenemos que comenzar a trabajar todos con esos objetivos, generar empleo, recibir inversiones, destrabarlas, pero a la vez también recibir inversión pública que ayude a aliviar la pobreza de esta región y respetar el medio ambiente y los derechos de los comuneros, sobre todo para que puedan ser parte de una Cajamarca revitalizada, que es la que todos queremos. Hablando de extraer inversiones, hay un proyecto que me parece depende de su sector, que tiene que ver con la construcción del nuevo hospital de salud en Cajamarca, que costaría alrededor de 300 millones de soles. Y que, bueno, ha tenido alguna serie de inconvenientes en el proceso de la elaboración de su expediente. Y quisiera saber si usted tiene algún conocimiento en qué va este hospital de salud. Este hospital es una preocupación y una prioridad que tenemos. Como conoces, Ronald, el programa de inversiones de salud guarda autonomía frente al Ministerio de Trabajo porque es una entidad adscrita pero autónoma en su gestión, tiene un directorio propio, responde a alineamientos que vienen del gobierno central, pero claramente coordina con el sector trabajo todo aquello que implica el servicio hacia el trabajador peruano, que es finalmente el dueño, entre comillas, de salud, porque viene a través del aporte laboral, los fondos para salud. He revisado hace poco con el ingeniero Gabriel del Castillo, que ha estado en su momento por la región de Cajamarca, las inversiones de salud para todas las regiones afectadas por emergencia, y tengan la tranquilidad que Cajamarca está en la mira. Los detalles los vamos a dar próximamente, pero tenemos que reactivar ese proyecto que es tan importante para esta región. Muy bien, ministro. Como la vez anterior, voy a permitir que el público le realice algunas inquietudes para que usted pueda absolverlas. Por supuesto, con mucho gusto. Vamos a habilitar las líneas. El teléfono es 36-2911 y el 34-0811. Se identifican y pueden formularle las preguntas al ministro de Trabajo, Alfonso Grados, que va a absolver cada una de sus inquietudes. Respecto a la SUNAFIL, ministro, hubo hace poco una protesta. Y es que ellos tienen que fiscalizar que se cumpla todo el marco laboral. Sin embargo, ¿quién vela por las condiciones en las que trabajan los inspectores? Nosotros tenemos que respetarlas y sus derechos tienen que ser perfectamente implementados. Hubo efectivamente un periodo de protesta de los sindicatos de SUNAFIL en virtud a una bonificación que había sido judicializada en su momento y que hubo efectivamente a fines del año pasado un fallo judicial dándole la razón a los sindicatos y que nosotros celeramente hemos podido cubrir. Por ello la huelga ha sido rápidamente solucionada y estamos en camino de fortalecer la gestión integral de SUNAFIL a través de un proyecto de ley que ha sido presentado a raíz de el mensaje del 28 de julio del presidente, en donde vamos a buscar el fortalecimiento y la integración a nivel nacional de la inspección laboral para acelerar la cobertura regional de SUNAFIL y también el número de inspectores duplicarlo en los próximos 2 años y medio. Además de protocolos de inspección más transparentes y efectivos que nos permitirán generar una mayor predictibilidad y mejor cobertura de los derechos fundamentales en la inspección laboral. Muy bien, vamos a conversar con el público. Aló, buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Cómo está, señor? ¿Su nombre y cuál es su inquietud? Oscar. Lo escuchamos, don Oscar. Tenía 2 preguntas, pero una ya creo que ya lo explicó justamente. De la SUNAFIL. ¿Ya cuál es la otra pregunta? Señor ministro, le hago una pregunta a usted como se dice, representante, presidente y como representante de los trabajadores, prácticamente, ¿no? ¿Qué opina usted del sistema CAS en el Perú? Y ustedes como Estado, si pueden presentar un proyecto de ley como ejecutivo para que se pueda aprobar y verdaderamente este sistema perverso se acabe en el Perú. Muy bien, don Oscar, ha quedado clarísima su pregunta. Buenas noches. Sobre el régimen CAS. A ver, atiendo la inquietud de Oscar porque creo que es una inquietud muy válida. Lo primero que quiero decir es que en el régimen privado de trabajo y en el régimen público de trabajo existen diversos regímenes que están vigentes paralelamente, hay ¿correcto? Como 7. Efectivamente, entonces hay regímenes que tienen características distintas entre uno y otro y todos son legales y son convalidados por leyes que los sustentan e inclusive en algunos casos por fallos del Tribunal Constitucional, como es en el caso de CAS. Sin embargo, yo sí reconozco que el sistema CAS, que es un sistema de empleo público,
Es un sistema sobre el cual tenemos que ir migrando paulatinamente, pero sostenidamente a un sistema donde los trabajadores puedan tener una mayor continuidad laboral, sus derechos se vean mejor reflejados y la meritocracia y el desarrollo de la línea de carrera pueda ser mejor marcada. Y ese sistema, Ronald y Oscar, la persona que nos pregunta el tema, es justamente la ley Servir. Nosotros vemos cómo el Congreso dio una ley rápidamente en torno al pase de CAS e Salud al régimen 728 del sistema privado. Lo dio rápidamente, generando un desbalance económico importante en salud, pero ya se está implementando. Ese camino no es el correcto. Lo que tenemos que hacer es más bien acelerar el proceso de la ley Servir, que lleva a los trabajadores CAS eventualmente también a la ley 728 con todos sus derechos, pero lo hace de una manera ordenada, meritocrática y apoyando al trabajador en el camino. Ahora, esa ley hay que modificar algunos aspectos. Y lo ha dicho el presidente de la República y yo estoy de acuerdo con ello. Tenemos, por ejemplo, que hacerla más expeditiva. No puede demorar tanto tiempo el pase de la ley Servir CAS a la ley Servir sector privado. Por otro lado, tiene también que contemplarse de mejor manera el derecho del trabajador que ya está en el sector público para que tenga una prioridad, para que tenga una transición más asistida al nuevo sistema. Y luego se le tiene que dar una capacitación integral para que pueda contribuir al mejor nivel de rendimiento que requerimos del sector público. Todo ello constituye el objetivo que tenemos de un nuevo servicio civil en el país. Tecnocrático, profesional, mejor remunerado, con mayor estabilidad. Ese es el camino que tenemos que hacer para que eventualmente, en un proceso que no demore tanto tiempo, la ley CAS pueda dar paso a ese sistema que considero más justo. Ahora, ¿tenemos que acelerarlo? Autocrítica, sí, tenemos que acelerarlo. Y tenemos que modificar alguna normativa de la ley Servir, también es cierto. Y para eso estamos trabajando. La ley Servir depende de la PCM y me consta que el primer ministro está preocupado por el tema y esperamos tener novedades en los próximos meses. Muy bien, vamos con la siguiente llamada. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Cómo está, señor? ¿Su nombre? Juan. Don Juan, ¿cuál es su inquietud? Mire, el horario de trabajo de 8 horas es solamente para el sector público, privado, pero para las empresas pequeñas o las empresas... Don Juan, tal vez usted pueda hablar más fuerte porque le han subido todo el retorno, pero no le llego a entender. A ver, me hablaba de las 8 horas de jornada laboral. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Para las pequeñas empresas no es acatable o debe acatarlo todo? Le pregunta al señor ministro. Le entendí la pregunta, ahora le planteo. El jornal de 8 horas diarios de trabajo, dice el señor, si es opcional o tanto el sector público y privado debe cumplirlo. No, la jornada de 8 horas es obligatoria, ¿correcto? La jornada de trabajo y cuando trabajan más de 8 horas hay que pagar las horas extras. Por supuesto, y cuando superadas las 8 horas hay que pagar horas extras de acuerdo a la normativa laboral. ¿Y si la empresa no paga las horas extras? Llamar a la SUNAFIL para inspección laboral y para que se puedan cumplir. Pero ahí lamentablemente lo que ocurre en nuestro país, y rescato lo que menciona el señor Juan, es que tenemos altísima informalidad laboral. Por eso es que tenemos que trabajar todos los sectores vinculados al tema laboral para generar empleabilidad formal, ¿correcto? Porque solamente en la formalidad podemos fácilmente o con transparencia hacer respetar el derecho del trabajador, que incluye el derecho a solamente trabajar 8 horas y si las excede, tener una remuneración adicional. Cuando uno trabaja en el sector informal, eso es muy difícil de supervisar, ese derecho laboral prácticamente se diluye. Por eso es que es tan importante hacer las modificaciones requeridas al entorno laboral para generar empleo digno, formal, a más trabajadores peruanos. En ese afán estamos y queremos contar con el apoyo de las centrales sindicales, de los empleadores y de los trabajadores para que podamos tener más trabajadores en la formalidad y así hacer defender esos derechos que sin duda están tipificados en la ley y que no se pueden violar. Muy bien. Aló, buenas noches. Aló. ¿Tienen la llamada? Aló, buenas noches. Buenas noches, señor. Alberto Díaz le está saludando. Ah, don Alberto, ¿cómo está usted? Ministro. Lo escuchamos. Una consulta. Lo que pasa es que en todos los puestos laborales, sector público sobre todo, se exigen un tiempo de experiencia, a lo cual los estudiantes técnicos y universitarios no tienen acceso. Entonces, la pregunta sería, señor ministro, ¿cómo exigen experiencia
si es que no les dan la oportunidad de formarse. Es decir, ni las prácticas siquiera se está considerando como experiencia profesional. Entonces, ustedes como ejecutivo, y que ahora vienen a hacer, no sé si acto de presencia o efectivamente van a hacer algo, me gustaría que consideren eso y que el día de mañana diluciden, por favor, ese tema a los jóvenes. Buenas noches. Muy bien, don Alberto, gracias. Ha sido bastante claro el señor Sí, Alberto. efectivamente, Alberto ha sido muy claro. Una problemática que tenemos para la poca empleabilidad de los jóvenes es que efectivamente no tienen experiencia laboral y muchas veces se exige ello para ingresar a un puesto de trabajo. Sin embargo, también tenemos posibilidades para que los jóvenes vayan formando esa experiencia en el propio trabajo. En el Ministerio tenemos programas de trabajo dual, de capacitación en el trabajo. Existe legislación vigente para prácticas pre- y postprofesionales que tenemos que dinamizar y acelerar. Y sobre todo tenemos que darle al joven la posibilidad de ingresar, abrirle la puerta al trabajo. Venimos trabajando con sectores, por ejemplo, servicios, retail, construcción civil, que van a permitir crecientemente que el joven pueda ingresar e ir aprendiendo en el trabajo, pero para ello tenemos que facilitar ese ingreso. Por ejemplo, con la ley que tenemos en el Congreso de la República, la ley de fomento al empleo juvenil, con lo cual bajamos el costo, la barrera de acceso del joven al trabajo, cubriendo nosotros por 3 años, nosotros como Estado, por 3 años el seguro social de salud, para que el empleador pueda contratar con mayor facilidad a los jóvenes y que aprendan dentro del trabajo. Esta normativa nos permitirá generar, de acuerdo a los estimados nuestros, 50.000 nuevos puestos de trabajo por año para los jóvenes. Es una pena que esté todavía la norma en el Congreso y no haya sido aprobada. Confiamos que en esta nueva etapa de la legislatura esto pueda ser un elemento que permita dinamizar el trabajo para los jóvenes. Y lo otro, efectivamente, hay que seguir revisando la legislación que permitirá dar incentivos para que los jóvenes puedan ser formados en el propio trabajo. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches, señor ¿Cómo? Quisper, buenas noches. ¿Cómo está, señor? ¿Su nombre? César, Don César, lo escuchamos. quiero hacerle una consulta al señor ministro. Mira, en el sector educación hay una parte por la municipalidad, hay un sector pequeño que se trabaja en los promotores o los pronoís. Y ellos trabajan durante la semana y tienen su sueldo bajísimo, y quiero hacerle una consulta y quiero que dé énfasis en esto a las municipalidades como ministro, que le suben el sueldo porque su sueldo es bien bajísimo, 250 creo que no es... 250 al mes. recomendable. Muy bien, don César. Bueno, el ministro de Trabajo usualmente ve los derechos de los trabajadores del sector privado, pero sí podría pronunciarse Por supuesto. sobre esas las contrataciones en el sector público con sueldos tan chiquitos. El sector público se rige, como mencioné más temprano, por su propia normativa, que es una normativa que tiene un sustento legal, ¿correcto? Existen modalidades de contratación que determinan también niveles de trabajo, horarios de trabajo, exigencia de trabajo a tiempo completo, a tiempo parcial o estacionalmente, y que establecen remuneraciones acorde con ello. A todos nos gustaría incrementar remuneraciones. Para ello tenemos que ver básicamente lo siguiente: qué productividad laboral se está generando con ese trabajo para que pueda justificar un incremento de sueldo, pero por otro lado también ver que se cumpla la normativa adecuadamente. Si existe en este caso que menciona el señor César, casos particularmente donde se considera que no se está cumpliendo con la normativa de salarios mínimos o lo que corresponde de acuerdo a ley, tienen todo el derecho, y más bien les insto a que puedan hacer la denuncia laboral correspondiente, y de inmediato la inspección laboral verificará que se esté cumpliendo con esa normativa. Por eso es que queremos fortalecer inspección laboral a nivel nacional, para que denuncias de este tipo puedan ser acogidas más rápidamente y podamos tener una mejor cobertura a nivel nacional y también como prevención para que no se hagan incumplimientos a futuro en temas de informalidad laboral o sobre todo de derechos fundamentales del trabajador. Entonces, habrá que verificar que se cumpla la normativa y luego ver de generar más productividad para generar mejores ingresos. Muy bien, ¿una llamada más? Aló, buenas noches. Aló. ¿Cómo está, Buenas señor? noches. ¿Su nombre? Jaime. Lo escuchamos, señor Jaime. Bueno, de todo, buenas noches, señor ministro. Mire, yo quisiera consultarle, la vez pasada yo mismo le hice la misma consulta sobre las cooperativas, ¿no? Si ya a las cooperativas ya incluyeron el régimen del REMIPE, podemos también inscribirlas
en el REMIPE o todavía ya se De verdad, Jaime, a ti te queríamos ubicar, lastimosamente habían tantos números que nos confundimos. Te vas a quedar un ratito en interno con la producción para que tomen nota de tu número, porque el ministro mostró mucho interés en tu caso, pero no hubo manera de ubicarte. Te pido que te quedes en interno con la producción. Es la misma pregunta que nos formuló en marzo este ministro del REMIPE. Efectivamente, Jaime, me gustaría luego tener un contacto con él para poder entender mejor su problemática y ver cómo podemos apoyarlo. Yo me quedé en ese momento ya con la inquietud, he hecho determinadas consultas y estamos trabajando la revisión de la normativa de las cooperativas, no solamente nosotros como Ministerio de Trabajo, hay varios sectores que están vinculando iniciativas para modificar normativa de cooperativas que están inclusive discutiéndose ya en algunas comisiones del Congreso. Muy bien, ministro. Creemos que tenemos que apoyar ello y la REMIPE es un registro que busca formalizar a estos sectores, sobre todo en aras de la productividad y de los derechos laborales que hemos mencionado más temprano. Entonces, si ustedes me hacen llegar el teléfono de Jaime, podemos tomar un contacto directo y atender mejor su inquietud. Muy bien. Ministro, le agradezco mucho por estar aquí, le deseo éxitos en su estadía en Cajamarca y gracias por acceder a conversar con el público. Es una manera de acercar a las autoridades a la población. Muchas gracias, Ronald. Siempre estaré con ustedes cada vez que venga a Cajamarca, una linda región que me acoge con tanto cariño y que seguiremos apoyando desde el Ministerio de Trabajo. Hasta luego. Nos vamos, que tengan una linda noche.